y que registremos esto. Hay que recordar que la estadística dice: las historias que no se registran se pierden en 2 generaciones. Y qué lástima que se perdiera un buen legado, ¿no? Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Un nombre, un fundamento y un ciclo peligroso. La sociedad nefita enfrenta los estragos de unos ladrones de Gadiantón que parecen ser invencibles. No obstante, a pesar de ser altamente bendecidos, los nefitas se alejaron de Dios a causa de su orgullo. Sin embargo, aquellos que permanecieron fieles hallaron fortaleza en Cristo para resistir las tormentas de adversidad que enfrentaban. El Amán del 1 al 6 nos muestra cómo el orgullo puede desviar a una nación y cómo la humildad y el arrepentimiento son esenciales para establecer un fundamento seguro. Bienvenidos todos al episodio número 35, La Roca de Nuestro Redentor. Ya no me acordaba cómo se hacía un podcast. Estoy de vuelta. Gracias, gracias. Bienvenido, Eduardo. Muy contento. Bienvenido a nuestro invitado especial, Eduardo. El tema que vamos a ver el día de hoy, Damara, Eduardo, es un tema muy especial. Normalmente cuando nos referimos al ciclo del orgullo, decimos el ciclo del orgullo del Libro de Mormón. En realidad es el ciclo del orgullo que viene en el Amán del 1 al 6. Y es muy, muy impresionante cómo este modelo negativo que vamos a aprender se repitió constantemente desde primer Nefi hasta el último versículo del Libro de Mormón. Aquí lo podemos ver más claro, pero lo más importante y la intención de este capítulo es que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Más bien, no aplicarlo en nuestras vidas. ¿Okay? Así es, Adrián. De hecho, cuando yo estaba leyendo, dije yo, cuánta semejanza a nuestra vida, ¿no? Progreso, a lo mejor nos olvidamos del Señor un poco, caemos y sí, así, ¿no? Porque aunque vamos a ver este ciclo aplicado en un pueblo, en una generación, en varias generaciones, también es cierto que durante nuestra vida, lamentablemente, muchas veces lo estamos repitiendo. Yo creo que la meta es darnos cuenta cuando empezamos a caer en alguno de estos pasos, poner freno y procurar empezar nuevamente en el primer paso. Vamos a hablar un poquito de esta constante entonces, que podemos ver a través del Libro de Mormón y podemos ver a través en nuestras vidas, llamado el ciclo del orgullo. Y Eduardo, Damara, principalmente consta de 5 pasos. Primeramente, el pueblo comienza obedeciendo y siendo recto. Cuando se nos muestra el evangelio, cuando los misioneros llegan a nuestra casa o cuando nosotros queremos tener un cambio positivo en nuestras vidas, comenzamos a obedecer los mandamientos. Y el Señor es tan bueno que cuando comenzamos a obedecer y a ser rectos, Él inmediatamente nos bendice con la bendición que corresponde a aquel mandamiento que estamos obedeciendo. Pronto esas bendiciones llegan al paso número 2 de este ciclo, que es la prosperidad. ¿Quién no quiere ser próspero en esta vida? Y no solamente hablamos de prosperidad económica, hablamos de tranquilidad en casa, hablamos de que nuestros hijos a lo mejor no hacen tantas travesuras, a lo mejor sí. Progreso espiritual también puede ser. Progreso espiritual, conocimiento. El Señor te empieza a revelar cosas y eso pronto puede llegar a convertirse en orgullo. Una vez que el orgullo llega a nuestro corazón, lamentablemente nuestra visión se nubla y empezamos a tomar malas decisiones en la vida y en el pueblo comienza a haber destrucción. Una vez que hay destrucción, hay sufrimiento y ese sufrimiento lamentablemente nos compele o nos obliga, ¿ok?, a ser humildes. A buscar al Señor. Y entonces ahí va la curvita para arriba otra vez. Porque cuando somos humildes y, como dice Damara, buscamos al Señor, inmediatamente comienza el proceso del arrepentimiento. Y con el arrepentimiento comienza la obediencia
y comienza la rectitud, ¿verdad? Entonces es un ciclo, lamentablemente, que repetimos y repetimos y repetimos. Hay una escritura que me gusta mucho, que se encuentra en Santiago 1:6, justo después de esa escritura que cambió nuestras vidas al cambiar el corazón de José Smith. El versículo 6 no es tan conocido, ¿verdad? Pero en mi vida ha sido una constante que siempre recordarlo. Después de decir que aquel que tiene falta de sabiduría la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y creo que cuando vivimos el ciclo del orgullo es precisamente lo que pasa en nuestras vidas. Somos echados de un lado para el otro. Primero somos obedientes, después somos orgullosos, después nos humillamos y otra vez somos obedientes. Y realmente no puede haber un progreso en nuestra vida. Si bien es cierto que el progreso va a ser como una gráfica de un fondo de esos indexados que sube y baja, pero tiene que tener una tendencia de un lado para otro. Cuando somos echados de un lado para otro, no avanzamos. Pues no avanzamos, ¿verdad? Entonces es bien importante que en nuestra vida procuremos que este ciclo del orgullo sea lo más corto posible, ¿ok? O a lo mejor, Adrián, no pasar de... O sea, detectar el orgullo a lo mejor y... Sí, lo ideal es que después de ser prósperos, sigamos con la obediencia y con la rectitud. Sí, porque la prosperidad no es lo que te lleva al orgullo. Lo que te lleva al orgullo es cuando tú te jactas de tu propia fuerza, cuando subestimas, porque dices, bueno, ya logré todo esto. Ahí es donde ya cruzas, ¿no? Pero no quiere decir que por el hecho de que te vaya bien, ya estás a punto de llegar al orgullo. Porque hay gente que le va muy mal y es bien orgullosa también, ¿no? Entonces, es cierto. Fíjate que estaba leyendo yo, reflexionando en cuanto a la importancia de que estos ciclos del orgullo sean cada vez más cortos. En estos días estoy leyendo un libro que se llama La psicología del dinero. Y entonces la psicología del dinero, para hablar del interés compuesto... y no es comercial, ¿no? Para explicarnos cosas de riqueza y todo eso, nos da un ejemplo que quiero aplicar aquí. Dice que el mundo ha sufrido muchas etapas glaciales. O sea, hielo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, con temperaturas heladas que es imposible que las personas sobrevivan a esas temperaturas. Entonces, cuando hay mesas de científicos que analizan por qué se alcanzaban esas temperaturas, había diferentes conclusiones, ¿no? Unos decían que primero hacía mucho calor y luego hacía mucho frío. Y otros decían que no, que la razón por la que había tanto frío era porque en una ocasión hacía un invierno, un invierno muy fuerte, y era tan fuerte que el verano no alcanzaba a derretir el hielo. Entonces quedaba una capita de hielo. Lo que hacía que al siguiente invierno fuera más fácil y se acumulaba otra capa y se acumulaba y se acumulaba. Y es lo que hacía que hubiera estos periodos glaciales tan fuertes. Y quiero aplicar eso en esta vida, en este ejemplo del ciclo del orgullo. Sí, podemos tener obediencia y rectitud y llegar hasta el arrepentimiento, pero la prosperidad que vamos a recibir después va a ser cada vez menor, porque ese ciclo del orgullo se va a ir acumulando hasta que ya no tengamos oportunidad de darnos cuenta de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa más adelante con ellos? Claro. Exactamente. Entonces, bueno, aplicar un poquito... me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo esto en el libro. Luego hizo campanitas acá porque también se aplica, pues, ¿no? Cada vez el ciclo del orgullo debe de ser menos frecuente y menos duradero también, para que nuestro corazón tenga tiempo de derretir todo ese hielo. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver algunos de los ejemplos de lo que estaba pasando en el libro de Mormón. ¿Me ayudas a leer, por favor, versículos 24 y 25, Eduardo? Sí. Dice, y ocurrió que en este mismo año hubo una prosperidad sumamente grande en la iglesia, de tal modo que miles se unieron a la iglesia y fueron bautizados para arrepentimiento. Y tan grande fue la prosperidad de la iglesia y tantas las bendiciones que se derramaron sobre el pueblo,
que aún los propios sumos sacerdotes y maestros se maravillaron en extremo. Obediencia y rectitud. ¿Ok? Versículo 33 dice, y en el mismo año 51 del gobierno de los jueces también hubo paz, con excepción del orgullo que empezó a insinuarse en la iglesia, no dentro de la iglesia de Dios, sino en el corazón de aquellos que profesaban pertenecer a ella. Ya comenzamos con prosperidad y orgullo. ¿Ok? Ahí, Adrián, me gusta una parte que dice, sino en el corazón de aquellos que profesaban. Porque dice ahí una parte del orgullo que empezaba a insinuarse en la iglesia. Y luego corrige, no dentro de la iglesia de Dios, sino en el corazón de aquellos que profesaban, ¿no? Entonces, así es. Qué importante es que reconozcamos que hay orgullo y pues que no se diga que a lo mejor en la iglesia hay orgullo, sino somos nosotros los que los miembros llevamos el orgullo, ¿no? Okay. Correcto. ¿Nos puedes ayudar, Damara, con el versículo 36, por favor? Claro que sí. Y sucedió que el año 52 también concluyó en paz, salvo el desmedidamente grande orgullo que había entrado en el corazón del pueblo, y fue por motivo de sus grandes riquezas y su prosperidad en la tierra, y aumentaba en ellos día tras día. No se derretía ahí. No se derretía completamente. Y bueno, ¿qué es lo que sigue en el ciclo del orgullo? Malas decisiones y destrucción. Y versículo 34 dice, y se ensalzaban en el orgullo al grado de perseguir a muchos de sus hermanos. Yo creo que ya cuando persigues a tus hermanos, debemos de hablar de muy, muy malas decisiones, ¿verdad? Claro que sí. Y y sufrieron grandes persecuciones y pasaron muchas aflicciones. Ahí va la curvita para arriba. ¿Ok? No obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en humildad y más firmes en la fe en Cristo. Y bueno, nuevamente regresan a lo que es la obediencia y la rectitud. Y me llama mucho, Adrián, la atención el hecho de que siempre había prosperidad. Siempre había prosperidad y menciona como riquezas, ¿no? Y cómo es que siempre eso empieza el corazón de ellos, que se llena de orgullo, pues. Como no debería de ser así, o sea, porque no hay problema en tener dinero. Se subieron un ladrillo y se marearon, pues básicamente. Exactamente. Sí. Y qué bueno que toques ese tema, Damara. ¿Es malo tener dinero? Si existe prosperidad, ¿debe de haber iniquidad o debe haber ciclo del orgullo? No necesariamente. Yo creo que el Señor nos ha puesto aquí en la tierra para ser felices, progresar sobre todo. Y que estemos bien, o sea, pero que hagamos cosas buenas con... Y dice un amigo, yo nunca he visto a alguien triste arriba de un yate, ¿no? No, yo tampoco. Bueno, a lo mejor sí están tristes, pues, pero no es esa prosperidad, ¿verdad? Sí. Pero incluso las riquezas, hay muchos ejemplos de cómo para qué las utilizan y dónde está su corazón, porque hay una diferencia entre tener dinero y tener un amor por el dinero, ¿no? Y ahí es donde tú no quieres compartir y tú quieres sobresalir más que el vecino. Ese es el problema en sí, pero tú puedes hacer eso mismo sin dinero. Dice Will Smith, pasé la mitad de mi vida tratando de ganar dinero y ahora la otra mitad la estoy pasando tratando de ver a quién le dono ese dinero, ¿no? Entonces, no es malo. Pues, Will, si estás viendo esto... Yo creo que no es malo tener prosperidad. Es malo no tener en el corazón el motivo adecuado por el cual quieres tener esa prosperidad. Y bueno, Eduardo, ¿cómo podemos replicar cómo mal podemos replicar este modelo del ciclo del orgullo hoy en día? Yo creo que es muy común, lo podemos ver en diferentes áreas, trabajo, deportes, en una relación. Ese concepto de bajar la guardia. Hace unos episodios hablábamos de cómo con cosas pequeñas proceden cosas grandes. Entonces, cuando dejamos de hacer las cosas pequeñas porque nos sentimos fuertes, ahí se va metiendo la adversidad y entonces cuando menos pensamos ya estamos en una espiral hasta el fondo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar esto? Es no confiarnos y no dejar
a un lado las cosas pequeñas que tenemos que hacer, porque de esas proceden las grandes. Las grandes, muy bien. De hecho, esa es la siguiente pregunta aquí en el que nos lleva la plática. ¿Cuál es el antídoto para combatir el orgullo? Y yo creo que el mejor antídoto que podemos encontrar para el orgullo es la humildad. Adelante. Ahí está lo bueno. ¿Cómo consigo humildad también? La humildad nos ayuda a reconocer todas nuestras bendiciones, los talentos y las cosas con las que nosotros podemos llegar a creer que somos extrasalientes. Bueno, que todas esas cosas provienen de Dios. ¿Ok? Si yo canto bonito, bueno, canto bonito no porque soy mejor que los demás. Canto bonito porque Dios me bendijo con una voz privilegiada. Y si acaso yo mejoré esa voz, bueno, porque Dios me bendijo con el tiempo y los recursos para poder mejorar esa voz. Y no está mal que tú puedas reconocer que a lo mejor eres experto en algo. O sea, pero bueno, ahora, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con ese don? Voy a enseñar a otros a cantar, voy a animar a otras personas, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, creo que ahí es donde reside esto. No es de que, como cuando dicen, cantas muy bien, Damara. Ay, no, canto bien feo. O sea, eso tampoco es falsa modestia. Eso es una falsa modestia. Es una falsa modestia. Mira, hay 4 puntos importantes para cuidarnos del orgullo. El presidente Rota Benson, en este discurso titulado Cuidado del Orgullo, da algunas ideas de cómo podemos tener esta píldora de antídoto. Y el primero es, como mencionábamos ahorita, reconocer nuestra dependencia de Dios. Que todo lo que tenemos es gracias a Él. Y el punto número 2 es servir a los demás. También decía Eduardo ahorita, ¿qué voy a hacer con ese talento? ¿Cómo lo voy a poner a disposición de Dios? El tercero es ser agradecidos. Cuando decían ahorita, ay, no, es que canto feo. Bueno, eso además de ser falso humilde, también denota que no eres agradecido, ¿verdad? Entonces, ser agradecidos por el talento que tenemos. Y por último, hacer una evaluación constante de nuestras vidas y arrepentirnos todas las noches, arrepentirnos en cada momento, reconociendo nuestros errores y buscando la ayuda del Señor. Adrián, yo podría agregar ahí otro punto. Volviendo a lo básico y lo más sencillo, y lo dicen las Escrituras, ¿no? Lo leíste ahorita en el versículo 35, que dice, no obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad. Entonces, yo creo que agregando también a los puntos muy buenos que dijiste, es volver como a lo básico. Así es. Orar y pedir al Señor que quite ese sentimiento o que nos permita reconocer, porque platicábamos en podcast pasados que a veces no nos damos cuenta que tenemos orgullo en nuestro corazón, ¿no? Y en eso de reconocer o hacer ese análisis, me gusta mucho el versículo 12 del capítulo 4, cuando dice, y empieza a describir una lista de las cosas que hacían por orgullo. Y a veces la vemos tan lejana, pero si le ponemos un poquito de tiempo, nos vamos a dar cuenta que sí podemos caer en eso, porque dice, y fue por el orgullo de sus corazones, por razón de sus inmensas riquezas, haber oprimido a los pobres, negar su alimento a los que tenían hambre. Y luego decimos, no, pues yo sí doy en las esquinas cuando pasa alguien, pero ¿qué estoy haciendo yo activamente para que en mi colonia, en mi calle, en mi ciudad, la gente no tenga hambre? ¿Estoy realmente haciendo más? Y luego dice, burlándose de lo que era sagrado, negando el espíritu de profecía y de revelación. Cuando yo rechazo la oportunidad que se me da de servir, yo estoy negando la inspiración que llegó a un líder. Cuando yo decido terminar antes el mandato que el Señor me da, cuando viene una actualización en el manual y decimos, esto no va, esto no queda, ¿no? O sea, realmente hay muchas cosas que nosotros, si nos ponemos a analizar, a hacer más, nos vamos a dar cuenta que sí estamos cortos. Tuve una experiencia hace unos días que la verdad me dejó helado, porque estaba hablando con un obispo y él decía que él y sus consejeros iban a depurar las listas y averiguaban realmente qué pasó con esas personas, ¿no? Que ya no vienen. Y entonces ya quitaron como 180 que ya
no los pudieron encontrar, se mudaron. Pero llegaron a una casa, dice, y estaba un joven, estaba vestido de mujer, dice. Y entonces él pregunta, oye, está la hermana tal, ¿no? Y dijo, ella es mi mamá, dijo, pero ella falleció, dice. Y mi papá y mi hermano se fueron, entonces yo vivo solo aquí. Y entonces el obispo dijo, ¿dónde estábamos nosotros como barrio cuando se murió su mamá? Cuando se fueron sus familiares. ¿Dónde estábamos? Dice, ¿qué tan ocupados estábamos que no estuvimos con este joven? Y entonces yo me quedé así como, ay, ¿cuántas personas tienen hambre o a lo mejor están en una situación así y yo ni enterado estoy? Entonces hay mucho que hacer para evitar el orgullo, y es este autoanálisis que mencionaban es ideal. Eduardo, nada más para poder cerrar este tema, este punto del orgullo. El versículo 13 dice, y a causa de su gran perversidad y jactancia en su propio poder, fueron abandonados por su propia fuerza. Y el elder Dallin H. Oaks ha advertido que sin la ayuda de Dios, nuestras propias fuerzas son insuficientes para llevarnos a la salvación. Depender solo de uno mismo en lugar de confiar con el Señor nos deja vulnerables a los peligros y desafíos de la vida sin el poder protector del Espíritu Santo. Yo creo que de todas las consecuencias, esa es la más peligrosa del ciclo del orgullo, que nos deja imposibilitados a cumplir con la misión que tenemos en esta vida, que es regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y esa frase de que quedas a tu propia fuerza, me ha pasado. Me acuerdo una vez, a mí me gusta mucho dar clases en la iglesia, ¿no? Me gusta mucho dar clases. Pero recuerdo una vez me pasó, ya no me volvió a pasar, que yo no me preparé porque yo ya me lo sabía. Y me paré. Soy experto en el tema. Sí, ya sé. Ya sé cuál es. Hace cuenta. Y recuerdo, me sentí tan torpe en esa clase. No sé, nunca pude, no fluyó nada. Y entonces ahí dije, no es nomás saber, tiene que ser a través del Espíritu Santo, y solo lo obtienes si te preparas. Entonces, fue una de esas veces que sentí eso y no más, nunca más. Confiar en su propia fuerza, ¿no? Me llegó mucho lo que dijiste, Eduardo, sobre nuestro liderazgo y cómo lo usamos, ¿no? Y precisamente cuando estaba estudiando, puse aquí liderazgo o llamamientos. En el versículo 35 del capítulo 3, menciona, ¿no?, que el Amán muere y que es llamado su hijo Nefi a cambio. Y me gusta al finalizar que dice, y ocurrió que ocupó el asiento judicial con justicia y equidad. Sí, guardó los mandamientos de Dios y anduvo en las vías de su padre. Entonces, qué padre que puedan decir de un líder así, ¿no? Que cumplió y fue recto y que atendió su llamamiento con amor, ¿no? Y estuvo presente en esos momentos difíciles. Sí, de esas personas. Muy bien. Pues algo que es muy recurrente en las escrituras es que se les cambian los nombres a profetas, o que el Señor, por inspiración de otro nombre. Incluso nosotros mismos, al bautizarnos y al tomar la Santa Cena, recordamos que tomamos el nombre de Jesús sobre nosotros, ¿no? Uh-huh. Y creo que ya esto lo hemos platicado en podcast pasados, y pasamos al segundo punto con esto, que se titula ¿Puedo honrar el nombre del Salvador? Entonces, pues vemos más sobre la historia, ¿no? Y en este caso ya, como venía diciendo, ¿no?, Nefi toma el asiento judicial, hijo de Amán. Entonces, bastante historia y contexto que agregar ahí, por eso es importante leer, Y entonces leemos en el capítulo 5, versículo 4, que sucedió que Nefi estaba fastidiado a causa de la iniquidad de ellos, o sea, del pueblo que estaba siendo rebelde, que había caído en el orgullo, en la iniquidad, y renunció al asiento judicial. Yo me imagino qué fuerte deben haber estado los problemas como para que el líder en ese entonces no era eclesiástico porque era juez superior, ¿no? Uh-huh. Pero tan pesado haber estado el trabajo, ¿no?, que renunció, pero se dedicó a algo más importante, que a veces no lo notamos y tomamos en cuenta otras cosas más importantes en nuestra vida que incluso nuestros propios llamamientos. Y dice, y se dedicó a predicar la palabra de Dios
todo el resto de sus días. También su hermano Leí, todo el resto de sus días. Se fueron de misioneros mayores. De misioneros. Qué curioso que su bisabuelo Alma Ajá. también había tenido el asiento judicial y también había renunciado porque se había dado cuenta que la palabra era la forma más efectiva, ¿no? Sí, y era más importante. Les llamó la atención algo de los nombres de ellos. Que pues se repiten todos, ¿no? En la casa todos somos Fernandos. En punto. ¿Por qué? A ver. En la mía son Romanes. Pues a mí me amenazaron con que no iba a haber herencia, ¿no? Si no repetíamos el nombre. Que mi nombre es inusual. Es una muestra de amor, ¿no? De respeto, de admiración. En ese caso mi papá es Fernando, mi hermano es Fernando, mi sobrina es Fernanda, mi otra sobrina es Fernanda, yo soy Fernando y mi hijo es Fernando. Y amenaza con conseguir la línea. ¿Y sientes compromiso por el nombre? Bueno, no sentí compromiso por ponerlo, ¿verdad? Pero sí, bueno, mi papá y yo, aparte de compartir nombre, compartimos la misma profesión. Entonces, hasta hace unos años todavía donde me presentaba, hola, soy Adrián de Arte, el hijo de Fernando. Y te asociaban luego. No me molestaba, me hacía sentir una gran responsabilidad. Y todavía, ya con años en la profesión, ya creo que tengo mi propio nombre, pero de todas maneras, el hecho de que me digan, sí, tu papá, o sea, me hace querer ser mejor, claro, y poder dar lo más que pueda, ¿no? Te sientes responsable por llevar el nombre, Así ¿no? es. En mi casa son Román, desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, mi hermano y su hijo. Son 5 generaciones de Román. Pero no hay así como que 2 hermanos. Por ejemplo, yo y mi hermano nos llamamos Fernandos. Ok. No, aquí no. Como que se ha respetado así la línea que vaya derechito. Bueno. Yo creo yo sí conocí una familia que todos eran Carlos o Carlos, ¿no? Sí. En el barrio hay una familia que todos son José. Wow. José papá y José. Digo, tienen sus segundos nombres, ¿no? Pero... Y a todos se les conoce por el segundo nombre, pero José papá, José. Y fueron 4 hijos. Y yo creo que es una especie de... Yo creo que más bien sientes como un compromiso de honrar ese nombre, ¿no? El legado. Más o menos por ahí yo creo que es algo donde puede ser inspirador y algo bueno, ¿no? Yo, estaba viendo una serie donde se pasa en generaciones y se respeta el apellido, ¿no? Entonces, pues como decía, nosotros... Cuando nos bautizamos, tomamos el nombre de Jesús en nosotros, ¿no? Entonces, qué importante es. En este caso eran Nefi y Leí, sus antepasados, ¿no? Y me encanta cómo es que el Amán les habla de sus antepasados a sus hijos antes de morir, ¿no? Entonces, Adrián, ¿me quieres ayudar a leer el 5, por favor? Porque se acordaban de las palabras que su padre el Amán les había hablado. Y estas son las palabras que había hablado. He aquí, hijos míos, quiero que os acordáis de guardar los mandamientos de Dios, y quisiera que declaraseis al pueblo estas palabras. He aquí, os he dado los nombres de nuestros primeros padres que salieron de la tierra de Jerusalén, y he hecho esto para que cuando recordéis vuestros nombres, los recordéis a ellos, y cuando os acordéis de ellos, recordéis sus obras, y cuando recordéis sus obras, sepáis que se dice y también se escribe que eran buenos. Por tanto, hijos míos, quisiera que hicieses lo que es bueno, a fin de que se diga y también se escriba de vosotros, así como se ha dicho y escrito de ellos. Gracias, Adrián. Me encantó cómo lo leíste y me encantó cómo resaltar otra vez que un padre habla con sus hijos y les habla sobre sus antepasados, ¿no? Qué importante es recordar otra vez. Historia familiar ahí, ¿no? Historia familiar, exacto. Entonces, ¿cuántas veces nos sentamos con nuestros hijos a hablar? Entonces, y decirles que tienen una gran responsabilidad por llevar esos nombres también. Y me encanta que le dice qué es lo que espera de ellos. Sí. Muchas veces como papás cometemos el error de solamente suponer o querer que ellos hagan las cosas porque ya les dimos el ejemplo o porque ellos deben de saber lo que es bueno. Aquí está siendo muy, muy claro el Amán con sus hijos y les dice, y que se acuerden. Y quiero que se escriba de ustedes que también son buenos. Eso me gustó mucho. Ajá. Y yo iba a contar, fíjate, esto del legado es muy importante. Por ejemplo, hace unas semanas falleció mi abuelo y fuimos a mi abuelo Víctor Román.
Víctor Romero. Y fuimos a Caborca, de donde somos, una ciudad aquí cerca. Y entonces él fue de los pioneros ahí en Caborca. Y entonces la capilla, una de las capillas que están ahí, él ayudó a hacer los bloques. Porque antes, Para construir la para capilla. construir la capilla. Entonces, no sé, una amiga ahí nos tomó una foto. Y entonces yo hice un ejercicio con los bisnietos y les dije, toquen esta capilla porque parte del legado de su bisabuelo, bueno, en el caso de ellos es su bisabuelo, está aquí, es algo físico, les digo. Y alguien ahí, Ay, te qué tomé una bonito. foto, dije, ¿no? Que mi totera, le dije, pero bueno. No, es una buena amiga. Pero a lo que voy es bien importante que nosotros enseñemos lo que tú decías, Damara, porque, y que registremos esto. Hay que recordar que la estadística dice, las historias que no se registran se pierden en 2 generaciones. Y qué lástima que se perdiera un buen legado, ¿no? Así es. Eduardo, ¿qué es lo que te recuerda a ti tomar sobre ti el nombre de Cristo? ¿Qué te ayuda a recordar eso? O Adrián. Las preguntas difíciles para el invitado. ¿Para qué la hice? No, yo creo que a mí me gusta mucho esto porque cada interacción me recuerda qué tipo de persona debo de ser. Y es bien difícil, ¿no? La práctica, porque a veces andas ajetreado o lo que sea, o tienes un mal día, pero siempre tienes esa opción de elegir y entonces donde dices tú, bueno, ¿cómo actuaría Cristo, no? ¿Qué atributos tendría Él si estuviera en una situación semejante? Entonces, creo que es un recordatorio de esa promesa que hacemos al tomar la Santa Cena, de parecernos un poquito más a Él en cada interacción que hagamos. Hablaste sobre la Santa Cena y me recordó que siempre decimos lo más importante del domingo es la Santa Cena, ¿no? Y escuchar la oración, que ahí se dice al bendecir la Santa Cena. Y un domingo que falta en la capilla, me siento súper extraña. Y a lo mejor no es porque se me olvide representar a Cristo, pero sí, o sea, necesito tomar la Santa Cena para poder tener su espíritu conmigo y seguir, ¿no? ¿En qué momento de la vida, Adrián, será importante recordar a Cristo? Bueno, cuando estaba leyendo esta pregunta, me acordé, uno de los momentos más difíciles de mi vida fue cuando me relevaron de la misión y el presidente de Estaca me pidió que me quitara el gafete. Y entonces, pues yo creo que es una experiencia que similar que todos los que terminamos una misión tenemos, ¿no? Es un momento agridulce. Es dulce porque ya terminaste una etapa de tu vida, pero es agrio porque vas a extrañar. En mi caso, yo extrañaba mucho la placa que decía Jesucristo. O sea, de hecho yo creo que hasta me disloqué el hombro así porque siempre tenía lleno aquí de cosas. No es cierto. Pero he entendido a lo largo de mi vida que no necesito una placa para recordar que represento a Jesucristo. Y si bien es cierto que como misioneros tenemos el privilegio de llevar su nombre escrito junto con el nuestro, pues nosotros cuando nos bautizamos tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo. Y eso significa que en cada momento de nuestra vida. Y digo en cada momento y también quiero decir en cada conversación de WhatsApp y en cada pensamiento que tenemos y en cada una de nuestras acciones. Aún en lo oculto. Aún en lo oculto. Recientemente, dentro de los muchos grupos de WhatsApp en los que estoy y que muchos los tengo ocultos. Silenciados, ocultos. Empecé a ver algunos comportamientos extraños ahí de los miembros y decidí salirme. Pronto pasó por mi mente, te van a juzgar, van a decir que no sabes convivir y bueno, y me agregaron otra vez. Dije, bueno, voy a ser un poquito tolerante. Pero después recordé que yo represento a Jesucristo. Y entonces hice la pregunta que por algunos meses estuve evitando. ¿Jesucristo estaría en este chat? Y decidí volver a salirme y ya expliqué a estas personas que por favor no me incluyan, que sigo siendo su amigo, que sigo divirtiéndome, podemos convivir, pero que no deseaba ya seguir en este grupo. Y fue difícil, pero creo que de alguna manera eso me ayuda a
representar a Cristo y llevar su nombre conmigo, aún hasta en los lugares más oscuros, ¿no? Uh-huh. Me recordaste algo de mi niñez. Siempre nuestras maestras en la iglesia nos decían, antes de hacer algo, pregúntense si Jesucristo lo haría. Y creo que ha sido algo que me quedó muy arraigado en mi corazón. Entonces, cuando me toca decidir algo difícil o fácil, ¿lo haría Jesucristo? Yo creo que a veces se me olvida y me equivoco, pero en realidad, si nosotros nos esforzamos por representar dignamente el nombre de Cristo, nuestra vida va a ser más bella. Muchas cosas que platicar, muchas experiencias que contar. Estás escuchando Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. El nombre que el Salvador dio a su iglesia nos indica exactamente lo que somos y lo que creemos. Creemos que Cristo es el Salvador y Redentor de toda la humanidad. Él expió los pecados de todos los que se arrepientan, rompió las ligaduras de la muerte y dispensó la resurrección de los muertos. Seguimos a Jesucristo. Como dijo el rey Benjamín a su pueblo, asimismo reitero a todos ustedes que os acordaseis de conservar siempre escrito su nombre en vuestros corazones. Se nos pide ser testigos de Él en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Eso significa que debemos estar dispuestos a comunicar con los demás a quien seguimos y a la iglesia de quien pertenecemos, la iglesia de Jesucristo. Sin dudas, queremos hacerlo con un espíritu de amor y testimonio. Queremos seguir al Salvador declarando con sencillez y claridad, pero a la vez con humildad, que somos miembros de su iglesia. Lo seguimos a Él, al ser santos de los últimos días, discípulos de los últimos días. Regresamos a Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Y bueno, llegamos a la parte final de este podcast, para cerrar con broche de oro. Y bueno, una frase que hemos empleado en episodios pasados, que es una de mis favoritas, es que la obediencia no te da inmunidad ante la adversidad. Hemos visto muchos ejemplos durante todos los libros que hemos leído. Y el Amán 5:12 viene a reforzar otra vez este concepto. Es cierto que la obediencia no te da inmunidad, pero sí te prepara para cuando lleguen estas tormentas. Y eso es una gran diferencia y es un gran plus. Así como no podemos controlar el clima, sí podemos controlar cómo nos preparamos, a lo mejor con víveres, con agua, con lo que sea, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de esto en el versículo 12. Adrián, ¿sí podrías leerlo, por favor? Gracias. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de vuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres se edifican, no caerán. Muy bien. Hay varias cosas que podemos desmenuzar de este versículo tan importante. Pero, por ejemplo, Damara, a mí me da así poquito escalofrío cuando dice, para que cuando el diablo lance. No dice por sí, ¿no? Es cuando. Es decir, va a pasar. Tarde o temprano. El Señor sabe. Sí, ajá, pero va a pasar de que va a pasar. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿de qué modo has hallado tu refugio de esas tormentas de la vida que tenemos, ¿no? ¿Cómo has hallado refugio en Cristo de esas tormentas que llegan porque llegan? Claro. Yo siempre me he sentido muy bendecida, ¿no? Y a veces he llegado a decir a mi marido, sobre todo, le digo, tengo miedo que el Señor me pruebe fuertemente y no saber qué hacer. Y entonces me pongo a pensar qué podía pasar y, como dices, prepararme y decir, bueno, ya decidí si llega a fallecer un familiar, que es algo duro que pasamos claro, en la tierra, un ser muy cercano. Entonces, ¿qué podría hacer? Y
le digo yo a Héctor, lo menos que haría yo creo es renegar ante Dios. Y me comprometía a no hacerlo, ¿no? Porque normalmente pasamos por una tragedia y Dios, ¿por qué me castigas así? Claro. ¿No? Y lo vemos como un castigo, una prueba. Realmente es una prueba, ¿no? Pero no como un castigo deberíamos de verlo, ¿no? Yo creo, Damara, que el hecho de que creas que no has pasado por ninguna adversidad es una prueba del refugio en el que estás. Porque, pues, si estamos en un refugio muy bueno, se puede estar cayendo el cielo afuera. Y para nosotros me doy es cuenta. chip y nada más, pues. O sea, yo sé, no tengo ninguna duda que es por el testimonio que se puede llegar a tener que esta tormenta puede parecer una lluvia de verano, una lluvia así ligerita. Y es precisamente por el fundamento del cual estás edificada, ¿no? Órale, muy interesante. Pues fíjate que después me puse a pensar en eso. Y dije yo, pues qué pruebas fuertes, ¿no? Y recordé que mi papá tuvo cáncer un tiempo. Y fue una prueba fuerte, pero como que no la tomé en cuenta, ¿no? Y qué importante es tener un fundamento de dónde agarrarse y saber y confiar en que Él nos va a ayudar. Y si no tenemos la ayuda que esperamos, confiar en que en algún momento todo va a estar bien, ¿no? Y también, no solamente son nuestras pruebas como padres, las pruebas de nuestros hijos también nos pegan, pues, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que el fundamento o el shelter, como dicen, hace que esas pruebas parezcan una lluvia tranquila. Ligera. Me gusta en la lectura que dice el abismo de miseria y angustia. ¿Y qué pasa en la actualidad cuando tengamos un problema? Pues la angustia nos sobrelleva y no nos deja dormir. Pero cuando confiamos en el Señor, yo creo que muchas historias habrán en las que estamos angustiados y nos arrodillamos a pedirle al Señor ayuda. Y nos agarramos de ese fundamento, ¿no? Y nos ayuda a descansar y pasar una noche más tranquila, ¿no? Cuando hay, sobre todo, pesar o llega esos impetuosos vientos, ¿no? Sí, y yo creo que algo de lo difícil de este impetuoso viento, torbellino, granizo, furiosa tormenta, es, por lo menos en lo personal, es el concepto de que no ves cuándo se va a acabar. Y el no ver cuándo se acaba te da angustia. Y entonces es donde tú puedes empezar a dudar y decir, bueno, pues ¿cuándo se va a acabar esto, no? Y es precisamente ese punto en el que yo he podido conocer a Dios. Es decir, yo no sé cuándo se va a acabar esto, pero yo voy a seguir haciendo las cosas que tú me has mandado a hacer o tratar, ¿no? Porque eventualmente yo sé que tú vas a cumplir tu palabra. Entonces, ese concepto para mí ha sido algo que me ha ayudado a crecer muchísimo, ¿no? Y otra manera que yo he hallado refugio es en ver que cuando yo doy ese salto de fe, siempre las cosas salen bien. Es decir, no quiere decir que no haya adversidad, pero cada vez el Señor me responde, me hace saber, me bendice. Y también, cuando no hago caso, me lo hace saber muy claro. Tuve una experiencia hace poco en una reunión de trabajo. Estábamos en una mesa, varios, y estábamos como a 10 minutos de empezar, ¿no? Una conferencia. Y entonces una amiga que estaba ahí decía que ella estaba averiguando acerca de la muerte porque tuvieron una pérdida y ella no podía conciliar eso con Dios. O sea, ella estaba buscando una manera en que tuviera sentido una muerte muy fuerte y una pérdida muy fuerte que tuvieron, ¿no? Y entonces dije yo, dije, ahorita sentí, ¿no? Bueno, voy a hablarle de Cristo, la resurrección, plan de salvación. Ok, entonces sentí esa impresión, pero dije yo, pero espérate, estamos aquí en esta mesa, ya vamos a empezar ahorita, mejor ahorita que se acabe, voy a hablar con ella, ¿no? Y el caso es que duramos 2 días y nunca pude hablar con ella. Y porque yo iba por un lado, se ocupaba, pasaban 1000 cosas. Y entonces cuando llegué a mi casa ese día, en la noche,
Ahí estaba en el Instagram. Y me sale un video del Elder Anderson que está como en un CCM de no sé dónde, ¿no? Y entonces le dice a un misionero: usted debe de hablar de Cristo siempre, no importa dónde esté. Y yo, sentí el rocazo, ¿no? Entonces fue un recordatorio de yo debo de seguir las impresiones, ¿no? Estuvimos tú y yo, Eduardo, en una reunión de esas que tenemos a las 7 de la mañana, ahí con la presencia de Estaca. Y hace unos días el presidente de Estaca compartía y decía: siempre que tengan una impresión, la primera viene de Dios, viene del Espíritu, y lo que invita a hacer lo bueno, ¿no? Háganlo, porque la segunda, la que es normalmente la justificación o la razón para no hacerlo, ya no viene de Dios. ¿Okay? Es cierto. Y entonces yo estoy muy agradecido con el presidente Bernal por esta enseñanza, porque para mí, a partir de ese momento, que no fue hace más de mes y medio, ¿no? Sí. He podido ver los cambios que ha tenido. Y bueno, rápidamente, estuvimos en el FSY hace unos días. Y camino al FSY, domingo a las 7 de la tarde, y me iba trasladando yo con mi esposa en el carro, y sentí la necesidad de llamarle a mis jóvenes de una ramita. Y entonces les hablo y les digo: ¿listos para mañana para subirse a los camiones? No, fulanito no va a venir, manganito no tiene el permiso. Y por hora y media mi esposa y yo estuvimos haciendo llamadas con los jóvenes, animándolos nuevamente, hablando con el presidente de la rama, con el mismo presidente de Estaca, con los encargados del FSY. Estuvimos haciendo muchas cosas, cuando lo más fácil pudo haber sido... la segunda impresión fue: subir el radio y ponte a cantar o haz otra cosa. Pero esa primera impresión... pues me ayudó a poder que las cosas pasaran, y por lo menos 5 de mis jóvenes estuvieron ahí en el FSY, y estoy bien agradecido por y las consecuencias de eso ni te imaginas, ¿no? No vas a alcanzar a verlas todavía. Va a ser un fundamento seguro para ellos. Y eso es lo que iba a preguntar. Un fundamento sabemos que es algo sólido, es algo en lo firme, que podemos confiar, algo firme y constante. ¿Qué otras experiencias, ya para terminar, Damara, te han ayudado a edificar ese fundamento en Cristo? También tú, Adriana, así que de una vez vele echando coco. Pues, en lo que la Damara la encuentra. Yo quería cederte el tiempo. ¿Qué otras experiencias te han ayudado a edificar? Yo te voy a compartir la mía. Yo sí tengo una de ellas. Cuando yo llegué a mi misión allá en Monterrey, estábamos ahí por la Expo de Guadalupe. y para mí, yo me fui a la misión de 18 años cuando todos iban de 19. Entonces era el más chiquito de la misión. Estábamos 4 misioneros en la casa y yo era el más joven. Mi compañero tenía 24 años y así todos eran muchos más grandes que yo. Y pasó algo bien curioso, porque pues yo llevaba mucho ánimo por estar en la misión, pero nunca había hecho el cálculo matemático de que iba a caminar mucho, de que la gente no nos iba a abrir la puerta, y entonces empezó a haber un poquito de desánimo en mí. Me acuerdo que mis pies, pues obviamente le salieron callos, pero el disgusto fuerte comenzó cuando a esos callos le salieron callos. Okay. Y cuando... pues antes de irme a la misión todos me decían: no, vas a tener mucho éxito porque te gusta hablar. Y entonces todo eso había generado en mí cierta... pues tenía una idea de cómo me iba a ir y no me estaba yendo. Okay. Entonces yo recuerdo mucho, no sé si ya lo conté, pero en una de mis sueños, digo, yo nunca he soñado así. No tengo el don de visionario, pues, ¿no? Del sueño. Pero en esa ocasión tuve un sueño. Y soñé que ya había terminado mi misión. O sea, yo deseé a terminar mi misión. Y en el sueño Dios me concedió terminar mi misión. Entonces ya estaba en mi recepción aquí de bienvenida. Y todos me felicitaban. Y, pues ya terminé, qué padre, ¿no? Y entonces me decían: ¿y dónde estuviste? Y yo, pues estuve en Guadalupe. Y en Guadalupe. ¿Y dónde más estuve? Y mi misión. Y me desperté llorando.
¿verdad? Y deseé, bueno, y estuve agradecido por estar ahí en mi misión. Y a partir de ahí, esa experiencia me hizo tener un fundamento de que debería de estar ahí en ese momento. Y desde entonces, cada llamamiento que yo recibo, no puedo decir que no, porque tengo un fundamento, un testimonio de que Dios nos llama por revelación y por profecía. Y bueno, las experiencias que viví en ese lugar, en ese preciso barrio paraíso de la Estaca Guadalupe, son experiencias que me acompañan hasta el día de hoy y que yo espero que mis hijos las conozcan. En algún momento las platicaré también aquí, pero ese tipo de esa experiencia me ayudó a edificar mi fundamento seguro en Jesucristo. Ahora sí. Ok, listo. Ya me dio vuelta el ratón. Me gusta observar cómo miembros nuevos describen su felicidad por ser miembros de la iglesia y vivir en el evangelio, ¿no? Entonces, para mí eso es un testimonio de otras personas. Bueno, el testimonio de otras personas, verles, me hace agarrarme más fuerte de mis cimientos, como saber que todo va a estar bien. Porque además vas a todos los bautismos, ¿verdad? A veces. No le ponen falta. Sí, es una cualidad de Amara. Sí. Yo creo que... La acompañante del obispo, perdón. Le tocan. Yo creo que en mi caso, algo que me ha ayudado a edificar mi fundamento en Cristo durante toda mi vida es cuando cambio la oración mecánica por una plática. Y me ha tocado hacerlas triste, me ha tocado hacerlas feliz, me ha tocado hacerlas reprochando incluso. Y aún así, yo les puedo decir que he podido sentir el tener esa plática con el Padre Celestial. Y eso para mí ha sido toda la diferencia, porque me he dado cuenta que no importa la situación, no importa, como dices tú, si está chipichipio, si está un tormentón, Él es una constante, Él es un fundamento seguro. Entonces, eso a mí me ha fortalecido bastante y sé que lo que venga, como decías tú ahorita, todavía me faltan cosas por vivir. Sé que lo que venga va a ser manejable. Hace unos días un buen amigo sufrió una pérdida muy cercana. Y el ver, como dices tú, Damara, la manera en que el evangelio a ellos les ayudó a salir a flote, es inspirador. Es como dices tú, te fortaleces, ¿no? Yo hablo con él y uno quiere consolar y sale consolado uno, ¿no? Resulta que la persona está viviendo el evangelio y ese evangelio les ayuda a navegar esas dificultades. Entonces, esas experiencias, creo yo, me ayudan, y creo que cada uno de nosotros y las personas que nos ven, no importa en qué lugar del discipulado estás, si a lo mejor no has andado muy bien, si a lo mejor vas con la camisa arrugada a la capilla, no importa, pues la cosa es, si nosotros estamos tratando de hacer las cosas, siempre tenemos la oportunidad de seguir construyendo ese fundamento seguro, ¿no? Y me gustó mucho la experiencia precisamente de Nefi y Leí, de la manera en cómo ellos construyen este fundamento seguro a través de esa experiencia que tuvieron con la adversidad, ¿verdad? Correcto. Sí, ellos al salir a predicar, y lo que pasa es a lo mejor fue al revés de lo tuyo, Adrián, porque ellos salen y empiezan a tener mucho éxito. Y yo me imagino que has de decir, bueno, pues qué padre que hicimos, que tomamos esta decisión. Pero al rato, como dice en el versículo 22, pues están en prisión. Y dice, después de muchos días en la prisión, sin alimento, los sacan para matarlos, ¿no? Oye, Eduardo, y entre paréntesis, una prisión histórica, ¿no? Porque ahí había estado Amón. En la misma. Sí, la y sus misma. hermanos. Uh-huh. Exactamente. Y entonces, también fueron a predicar a los lamanitas. Igual. Y entonces ellos tienen esta experiencia donde se dan cuenta que son, dice, envueltos como por fuego, y nadie se atreve a echarles mano por miedo de ser quemados. Y entonces dice, cuando vieron que los rodeaba un pilar de fuego y que no los quemaba, sus corazones cobraron ánimo. Entonces aquí la última pregunta de este podcast es, ¿qué hubiera pasado con ellos si no hubieran edificado su fundamento en Cristo? O sea, si después de ese éxito
les hubiera ido mal, ¿qué hubiera pasado con ellos? ¿Qué se imaginan? Si hubieran vivido el ciclo del orgullo. Si el éxito los hubiera llevado a... Los hubiera cegado, ¿no? Los hubiera cegado y hubieran pensado que es por su propia fuerza. Pues no salen de la cárcel. Muy bien. Me gusta la palabra que dice cobraron ánimos. Porque probablemente, obviamente, tuvieron miedo al enfrentarse a la muerte, ¿no? Pero cómo es que al ver que el Señor estaba con ellos, recordaron todo lo que ellos sabían, recordaron su fundamento. Y hay un discurso sugerido en Ven, Sígueme de nuestro profeta, y donde habla precisamente que los cimientos del templo se están reconstruyendo para que estén listos. Adrián decía sobre un temblor que hubo y que salió volando la trompeta del ángel Moroni, pero que se estaba trabajando en esos cimientos. Y me encantó este discurso porque él invita a que hagamos una reflexión nosotros mismos y sepamos cómo estarán nuestros cimientos y si necesitamos mejorarlos en base a la evaluación que nos hagamos, que lo hagamos pensando en Cristo como nuestro fundamento y fortalecerlo para cuando lleguen las tormentas, ¿no? Así es. Porque van a llegar. A mí me gustaría invitar a todos los que nos están escuchando esta semana que puedan prestar atención y puedan leer detenidamente este relato de Nefi y de Leí, que es realmente espectacular. Yo lo pongo al mismo nivel que Daniel en la fosa de los leones. Para mí es igual de maravilloso, de milagroso, y es un relato que normalmente no nos referimos mucho a él en las escrituras. Está en menos de un capítulo explicado o relatado, pero es un relato muy, muy hermoso. Vale la pena sentarnos con nuestros hijos, con nuestros nietos, o apagar un ratito el Netflix y ver esta serie. Está más buena que una serie de la televisión. Y pues bueno, este ha sido el capítulo número 35. Gracias, Damara. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por estar escuchándonos. Y si llegaron hasta aquí, los invitamos que en los comentarios puedan poner un icono. ¿Qué les parece? Si en honor a este relato ponemos el icono del fuego. Ahora sí. Ahora sí queda el fuego. O una roca también. Un fuego, una roca o el que encuentren por ahí. Cierto, pues, ¿no? es cierto. Sí. Y pues es bien importante para nosotros que puedan compartir este episodio con alguien que crean que lo ocupan. Y muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Así es. Esto fue Ven, Síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.